Muy buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar la unidad correspondiente a criterios de calidad de revistas científicas en el marco de nuestro curso de redacción de un manuscrito, en donde vamos a poder conocer todas las características y elementos necesarios para poder conocer a fondo lo que es un artículo científico e interpretarlo. El objetivo de esta unidad es reconocer los componentes y criterios de calidad de revistas científicas. Aquí tenemos en la presentación ejemplos de revistas científicas del área de la salud que contamos en nuestro sitio Cielo Paraguay. Es así que ustedes pueden acceder a la revista de pediatría, a la revista del Hospital Nacional, a la revista virtual de la Sociedad de Medicina Interna, también a la revista del Hospital Nacional y también a la revista Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud. Estas revistas entonces son las que ustedes pueden estar seguros de que reúnen los criterios de calidad de una revista científica. Vamos a aprender después qué es una revista científica y entonces, ¿por qué? Porque están incluidas en el sitio Cielo Paraguay, que requiere de unos criterios para poder indexar a estas revistas en su plataforma. El contenido de esta unidad tenemos en primer término los diferentes elementos que vamos a ir desarrollando. En primer término tenemos las características que nos piden llamada normalización editorial. Es decir, se refiere a aquellos elementos que deben ser homogéneos y respetados, especialmente en todo lo que se refiere a la administración y al formato de la revista. También, en segundo punto, vamos a tocar la gestión editorial de la revista. Aquellas características que deben reunir las personas que van a formar parte del comité editorial, del comité científico de la revista. Posteriormente también vamos a conocer en el contenido la visibilidad. ¿Qué criterios se debe reunir para que una revista sea aceptada en una de estas plataformas o editoriales, como ser Cielo, como ser el Medline, como ser EBSCO, ¿verdad? Elsevier, esas editoriales que requieren algunos criterios de visibilidad que vamos a ver en detalle. También nosotros tenemos que conocer el contenido. ¿A qué se refiere eso? Al alcance de la revista, qué tipo de artículos vamos a incluir, artículos originales, artículos de revisión, artículos de actualización, artículos técnicos. Entonces, los detalles de los elementos, del tipo de manuscrito que incluye esa revista. Y eso va a constar en las instrucciones a los autores. Posteriormente, también vamos a conocer el proceso de revisión por pares. Este es un criterio fundamental en una revista científica en donde se requiere que cada uno de los artículos que llega al comité editor sea evaluado en primer término por el grupo editor, por el comité editor y posteriormente por especialistas del área específica del contenido de ese artículo, ¿verdad? Así, si es una revista del área de pediatría, específicamente, por ejemplo, de la parte de infectología, entonces vamos a tener que incluir en nuestro equipo de trabajo especialistas en esa área que van a recibir nuestro artículo y que tengan experiencia previa en publicar. Esa es una de las condiciones para poder revisar con calidad.
Y por último vamos a incluir y conocer los indicadores de calidad. Estos indicadores de calidad se refieren entonces a algunos parámetros que son, por ejemplo, el número o el porcentaje de artículos originales que reúne esa revista en su índice de contenido y otros más que vamos a ver en detalle para poder aprender a formar parte de un comité editor o estar al frente de una revista científica. Ahora vamos a conocer el proceso de normalización editorial. Como vemos, en este proceso de normalización editorial vamos a hablar de lo que significa el cuerpo editorial. Las revistas deben observar las normas técnicas nacionales e internacionales, esenciales para la transferencia de información que facilitan su registro y su identificación. Entonces, en primer término, tenemos el cuerpo editorial. Vamos a tener que la revista constar de los datos del editor o el responsable de la revista. Principalmente ese responsable de la revista tiene que tener experiencia en la gestión de una revista científica y tener publicaciones para poder conocer a fondo el manejo de este tipo de revistas. También en este consejo, en este cuerpo editorial, debemos tener información sobre los datos de la institución responsable y del lugar de la edición. También el registro del ISSN. ¿Qué es el registro del ISSN? Es un registro internacional que es específico para revistas científicas. En este registro, entonces, hay un registro único para cada una de las revistas a nivel internacional y que tiene su centro de acopio. En nuestro caso, en Paraguay, el centro de acopio está en Encarnación, en la Universidad Nacional, en la UNI, en donde le tenemos al centro de acopio del Latindex y también al registro del ISSN, ¿verdad? Dentro de la normalización también de la revista, cada cuerpo editorial elige cómo va a ser su sistema, ¿verdad? En este caso tenemos un ejemplo ahí donde tenemos un editor o una directora de la revista, el consejo editorial ejecutivo, que pueden ser 2 o 3 personas que van a ser los que como su nombre lo dice, van a hacer la gestión ejecutiva, en donde van a seleccionar o rechazar los artículos por su forma en primer término. Posteriormente tenemos los asesores editoriales, que pueden ser entonces especialistas que participan y que analizan si el manuscrito reúne los criterios en relación al alcance de la revista, ¿verdad? Si es por ejemplo en el área de salud y tenemos la revista en el área de pediatría, entonces vamos a ver si ese manuscrito hace un aporte al área específica de pediatría, o puede ser una revista que sea del área de humanidades o del área de las ingenierías, o que sea también una multiinstitucional, es decir, que reúna los diferentes aspectos de varias áreas en general. Posteriormente tenemos el comité editorial, la parte del comité científico, en el cual justamente va a participar como revisor de pares de la revista. También tenemos en el cuerpo editorial el equipo de producción, que corresponde a la persona, al informático que va a editar la revista y al que va a manejar el sitio también, si tenemos una revista electrónica, o si es una revista impresa, se refiere
a la imprenta que vamos a enviar para su impresión. Dentro de esta normalización también se solicita la periodicidad de la revista. Es uno de los criterios también que debe estar visible en la revista, en su impresión, ya sea digital o en papel, ¿verdad? En forma física. También el membrete bibliográfico vamos a ver que debe estar presente en la portada y en las páginas de la revista. Vamos a ver en detalle qué significa un membrete bibliográfico. Un membrete bibliográfico tiene que tener en primer término el título de la publicación, del artículo que estamos, el manuscrito específico que vamos a leer. También ese artículo tiene que tener bien claro el año de publicación, el número del volumen y el número del fascículo. Por lo general, el número de volumen es 1 por año y el número de fascículo depende de la periodicidad. Puede ser mensual, puede ser 2 veces al año, puede ser 3 veces al año o 4 veces al año. También este membrete bibliográfico tiene que estar en el número de la página inicial y final del artículo. También el título del artículo y por supuesto el nombre de los autores. Entonces vamos a ver más adelante en detalle un ejemplo de este membrete bibliográfico en el artículo. A continuación podemos ver entonces un modelo de artículo original. En este modelo, o en este ejemplo de artículo original, podemos ver el título. Primero hay una identificación del membrete bibliográfico que estábamos hablando, en la parte superior, en el inicio de la página, en donde se especifican los elementos que mencionábamos, como ser la identificación de la revista, del artículo, de los autores, del número, volumen y año. Eso tiene que estar en cada una de las páginas del artículo correspondiente. También abajo vamos a tener un sistema actual de identificación que es universal, en donde nosotros podemos tener esta información bibliográfica. Tenemos aquí el título, nos da la identificación de qué tipo de manuscrito es. Es un artículo original. El título en español y en inglés, los autores y la afiliación. Se refiere a la institución a la cual pertenecen los autores. En la gestión de la revista también tenemos con detalle las instrucciones a los autores. Esta gestión se refiere al proceso administrativo, en el cual en las instrucciones a los autores se hace mención a la misión y objetivo de la revista, la mención de cuál es la cobertura temática y el público al cual está dirigido, contar con un consejo o comité editorial y que sus integrantes provengan de instituciones diversas para evitar la endogamia. También se debe mencionar el proceso de arbitraje editorial con su calendario, cuál fue la fecha de recepción y aceptación de los manuscritos. Ese es un proceso de normalización que se requiere en los criterios de calidad. También se requiere el cumplimiento de periodicidad de la revista y la puntualidad. En este ejemplo tenemos los criterios de gestión y política editorial de revistas, que como ustedes ven, justamente incluyen lo que habíamos mencionado: el sistema de arbitraje, los evaluadores externos, las características. Entonces, cada una de las revistas va a tener sus características peculiares en relación a las instrucciones a los autores. Lógicamente, esto tiene que estar normalizado
y algunos eligen, por ejemplo, las normas de Vancouver para estas instrucciones a los autores, y otras eligen normas que se refieren a las normas APA, por ejemplo, aquellas revistas de ciencias sociales. En cuanto a la visibilidad de la revista, se refiere a cómo se difunde, su forma de distribución, la disponibilidad de la versión electrónica, la inclusión en bases de información científica referenciales, en editoriales, o a texto completo o en servicios de información. Esa justamente es uno de los indicadores de calidad de una revista científica, que esa publicación sea capaz de estar en forma permanente e indexada a un medio secundario, que es una editorial, como ser, por ejemplo, el Medline, como ser, por ejemplo, Elsevier, como ser el Cielo. Entonces, esos son medios secundarios que hacen que nosotros podamos tener en forma permanente la disponibilidad de esas revistas. Otro de los componentes que estamos estudiando es el contenido de la revista. El contenido se refiere a aquellos que el analista de información utiliza para describir bibliográficamente los contenidos de la revista. Así tenemos dentro de una revista tenemos los resúmenes, las palabras clave, las citas o referencias, las referencias bibliográficas, la afiliación de los autores. Además, las revistas científicas deben cumplir que el contenido original, los artículos de investigación, sea por lo menos el 50% del contenido de un número de una revista. Algunos aceptan el 40% y otros exigen más alto, que sea el 70% o el 80%. En esta lámina podemos ver un ejemplo. Una revista de estudios geológicos publica trabajos originales de investigación, así como trabajos de síntesis sobre cualquier campo de las ciencias de la Tierra. Los trabajos enviados para la publicación en estudios geológicos deberán ajustarse a las normas contenidas en relación a su alcance. Se devolverán aquellos que no cumplan esos requisitos especificados. Esa devolución ya va a ser en primera instancia por el comité editorial, sin pasar a la revisión de pares. Eso quiere decir que no es que el manuscrito no sea apropiado, sino que no corresponde a la misión o al contenido de esa revista. Todos los trabajos serán críticamente revisados al menos por 2 especialistas y por los editores de estudios geológicos. Esas son las características de esta revista en particular. El proceso de revisión por pares es una característica fundamental en una revista científica, donde una proporción importante de revistas científicas utiliza la revisión por pares y consiste en la revisión de los manuscritos por expertos pares, es decir, que son colegas o que están en la misma especialidad. Generalmente se utilizan 2 o 3 y puede ser a ciegas o no. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso a ciegas se refiere a que el evaluador no conoce el nombre de los autores del manuscrito y que también los autores después no conocen el nombre del evaluador. Cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas. Indudablemente ayuda al editor en la decisión de aceptación o rechazo del manuscrito y ayudan a los autores mejorando el artículo. Los indicadores de calidad de las revistas científicas las podemos dividir en indicadores de estructura, de procesos y de resultados. Los indicadores de estructura se refieren al cumplimiento de los parámetros de normalización editorial que estuvimos viendo en la presentación, y los de proceso al cumplimiento de los parámetros de gestión,
de visibilidad y de revisión por pares. Se refiere entonces al arbitraje editorial. Ahora, entre los indicadores de resultado se puede mencionar al número de acceso o de artículos descargados por otros autores, cuando ésta está en una base de información en Internet. Vale decir, en una base secundaria, como ser Cielo, como ser el Medline, ¿verdad? Entonces, en ese caso, los artículos descargados se tienen en cuenta si por mes o por año y el número de citas bibliográficas de los artículos publicados en la revista. Entre los que podemos mencionar se encuentra el factor de impacto o el índice de mediatez. Son dos indicadores de calidad. El mismo es utilizado, el primero es utilizado por Thomson Scientific y el segundo es utilizado actualmente por Cielo. Bueno, la bibliografía que utilizamos para esta unidad es el libro de Robert Day, Cómo aprender a escribir artículos científicos, el cual es un maestro en el desarrollo de revistas científicas del proceso editor. Y también tenemos la guía para evaluación de revistas impresas y electrónicas de Latindex, que podemos acceder fácilmente ambas referencias en Internet y que nos pueden servir de guía para esta unidad.